de cosas de las que dijo el jefe de gabinete que me parece que no terminan de resolver qué es lo que ha pasado con Pfizer. No Ujú, solamente esto que él dijo, sino otras en las que voy a abordar o que voy a abordar en un ratito. ujú. En primer lugar, si el problema era la palabra negligencia y la responsabilidad patrimonial y el gobierno sabía eso, y eso era un obstáculo, lo podían salvar con otra ley o inclusive, tengo entendido, con un DNU. Sí. De hecho, otros países han tenido la posibilidad de comprar Pfizer y lo han hecho. En el caso de Argentina no se hizo. Eh, sí, yo tengo entendido que producto de que la ley salió con esa palabra, ¿sí? Que además la introdujo el oficialismo, Ujú, que es algo que tampoco se puede explicar, porque si vos tenés un gobierno que está negociando y conoce en detalle qué es lo que exige el otro lado y está de acuerdo, y después un diputado o una diputada de tu propio espacio introduce una palabra que vos no esperabas, o lo podés modificar o podés ver cómo lo resolvés. Y yo tengo ujú. entendido que fue Pfizer el que propuso que, dada que existía esa palabra, la Argentina presentara lo que se llama un seguro de caución. ¿Sí? Y a eso también la Argentina se negó, no entiendo muy bien por qué, pero a eso también se negó. Ujú. Y esa es una de las partes, ¿no?, que el jefe de gabinete mencionó. Pero después hay otras que la verdad que son difíciles de entender. En un momento se dijo que no aceptaron las vacunas de COVAX de Pfizer porque valían $20. Las de Sinopharm también valen veinte Ujú. dólares. De la misma manera que Pfizer fue la primera vacuna que fue aprobada por la ANMAT, ¿sí? Y hoy el jefe de gabinete, en una de las preguntas que contestó, dijo que se mantienen negociaciones con todos, no mencionó a Pfizer, a pesar de que la ministra de Bisotti dijo que sí esta mañana. Ujú. Él no mencionó a Pfizer, mencionó en su respuesta a todo el resto, casi, o casi todo el resto del universo de vacunas, inclusive de la Janssen de Johnson y Johnson, y sin embargo, esa vacuna ni siquiera está aprobada por la ANMAT. Mientras en el caso de, por ejemplo, la vacuna Sputnik, no la aprobó al principio ANMAT, pero el propio Ministerio de Salud hizo una aprobación de emergencia. Entonces no se entiende por qué existe esta diferencia en el tratamiento que se le ha dado desde el punto de vista jurídico, de los contratos, de las aprobaciones, de las negociaciones, a distintas vacunas, en particular algunas que están funcionando muy bien en otros países. Recordemos que Pfizer, Moderna y Johnson son las principales vacunas que se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos. Y a esta altura de la situación, ¿vos por qué crees que esto pasó, digamos, está pasando, pasó? Ellos igual, él lo dice, no lo dijo en sus palabras, pero sí en la respuesta por escrito, que siguen negociando con Pfizer. Es como un juego medio raro. Hay una crítica permanente, una negación permanente de un conflicto y a la vez diciendo, pero seguimos negociando. A ver, en primer lugar, yo creo que no nos corresponde a nosotros especular sobre por qué no se hizo. Me parece que lo que necesitamos es que, en todo caso, el gobierno responda más taxativamente y que todas las voces del gobierno digan lo mismo con respecto a la respuesta, Ujú, porque vemos respuestas distintas en distintos momentos de la línea de tiempo a lo largo de toda la negociación con Pfizer. ujú. En segundo lugar, me parece muy importante que el gobierno tenga voluntad de seguir negociando con Pfizer y lo haga de manera inteligente, igual que con el resto de las vacunas. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la producción global de vacunas, Pfizer es la vacuna que más se ha producido, ¿sí? Seguida de Sinovac. Ujú. Entonces, nosotros hay una diferencia muy importante entre las dos vacunas, además de la tecnológica, y es que Pfizer, en los lugares donde más se ha distribuido, en Estados Unidos y en Europa, ya la demanda, debido a los niveles de vacunación, empieza a reducirse. Y entonces la capacidad que tiene Pfizer de seguir produciendo vacunas y destinarla a otros países empieza a ser más grande. Esto no es así en el caso de Sinovac, que produjo mucho, pero ahora en China hay más demanda. No, y Entonces, perdón, en China nace. sumo, Entonces, eso quiere decir sí. que si uno quisiera negociar para asegurarse las vacunas a futuro, ¿sí? Debería seguir negociando y pronto, porque pensá que se van a producir alrededor de 9.000 millones de dosis en la segunda mitad de este año en el mundo. Ujú. Entonces, hay que seguir negociando de manera importante y urgente. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, algunos argumentos que se dan son como un poco o pueriles o ingenuos o poco meditados.
el jefe de gabinete en un momento dijo que uno de los motivos por los cuales no se había optado por eh, solicitar más o comprometerse Sí. más con COVAX era no solo eh, el tema de la incertidumbre con respecto a la entrega, que en el fondo también pasó con AstraZeneca de manera directa, Ujú. sino también en algunos casos por el costo. Había que comprometer, habló de Sí. 60 millones de dólares, creo. Bueno, pensemos que el PBI de la Argentina el año pasado cayó 10%, ¿sí? Y que el PBI de la Argentina son 400.000 millones de dólares. Si uno mira cuánto cuesta por día, ¿sí?, una caída del PBI de esa magnitud, es decir, cada vez que la pandemia o el cierre te afecta en la economía, que te hace caer 10%, ¿cuánto cuesta por día? Se pierden en la economía 110 millones de dólares por día. Entonces se pueden comprar por día 5 millones y medio de la vacuna de Pfizer, que cuesta 20 dólares. Sí, que fue una respuesta Quiere decir que en insólita, 5 ¿no? días tenemos 27 millones y medio de dosis y las segundas dosis en los siguientes 5 días. Entonces, cuando Ujú. uno mira todas estas justificaciones o argumentos, la verdad es que no cierran. Y creo que viene ocurriendo así desde el principio de la política vacunatoria, ¿no? Desde las promesas, hasta altura 60 millones de vacunas deberíamos tener según las promesas originales, desde el punto de vista de la distribución, que no es buena ni en virtud de cómo se distribuyen por distritos, dado los criterios de prioridad que el propio gobierno nacional estableció, Ujú. en la tasa a la cual los distintos distritos las aplican. Seguimos mandando vacunas a distritos que por ahí tienen vacunas que no están aplicando, Sí. lo cual no se entiende si uno quiere contener más rápido la pandemia. Y de la misma manera con la falta de transparencia, el vacunatorio VIP. Entonces, ¿deja mucho que desear esto? Sí, deja mucho que desear. Ahora, a esta altura, sinceramente, como y yo lo he dicho en varias ocasiones, vacunas iba a haber y va a haber. Entonces, si compramos las mejores vacunas, si se pagaron lo que correspondía, si fuimos los más diligentes, lo vamos a ver con el tiempo cuando veamos cómo van protegiendo las vacunas que tenemos, ¿sí?, o las que nos Ujú. vamos procurando de esta enfermedad que ya se ha cobrado tantas víctimas desde el punto de vista sanitario, social, económico, etcétera. Lo vamos a ver Sí. con el tiempo. Me parece que ahora lo peor de lo que hizo el jefe de gabinete, y perdón, Luciana, Ujú. es que, dado que existe la posibilidad y están llegando vacunas a una escala, ahora que el mundo las puede producir más rápido, a una escala más veloz, me parece que lo que hay que salir es del humor en el que estamos atrapados. Y eso implica pensar colectivamente el futuro. Y yo creo que lo peor, más allá de las inexactitudes del jefe de gabinete, fue el nivel de agravio con el que empezó la charla, que hasta un propio senador que vota habitualmente con el oficialismo, que es Beretilnec, le marcó en su alocución el tono equivocado y agresivo que había tenido el jefe de gabinete. Y yo creo que eso ocurrió desde el principio, fue muy respetuoso. Bueno, primero, porque hay un montón de gente que por ahí no lo vio, no lo escuchó, no lo supo. Escuchémoslo cortito al jefe de gabinete en estas frases que son lo que queremos preguntarte, ¿no? ¿Por qué y qué estaba buscando con esto? Porque en el medio de toda esta situación está metido un año electoral y es una combinación bastante perversa. Vamos a escucharlo. Hoy, sobre todo, nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más, a fin de cuentas, visitadores médicos que dirigentes políticos. Cuando el presidente, en síntesis, se la juega por salvar la vida de argentinos y argentinas, la oposición se juega la próxima elección y los medios se juegan el rating. Cada uno va a asumir sus responsabilidades. A fin de cuentas, todos vamos a tener que rendir cuentas. Cuando esta pesadilla termine, cada uno va a tener que hacerse cargo. Y se sabrá quiénes escucharon más a los encuestadores que a los epidemiólogos y a los enfermeros. Ahí estaba Santiago Cafiero, a lo que estábamos haciendo referencia hace un rato. ¿Qué fue eso? Sí, es parte, primero, de una falta de respeto cuando uno se dirige, el jefe de gabinete tiene que venir a informar sobre la marcha del gobierno, eso es lo que dice el artículo 101 de la Constitución, no tiene que venir a agredir, de hecho es para que haga su informe y le podamos hacer preguntas. Creo que a veces
cuando se preparan para venir encuentran una frase que les parece ingeniosa, como lo de visitadores médicos, eh, para chicanear, y después eso queda grabado de mala manera, porque la verdad que nosotros podíamos replicar lo siguiente: visitador médico es el que defiende un laboratorio. Argentina tendría que conseguir vacunas de todos los laboratorios posibles. Y lo que se ve es que hay esfuerzos desparejos. En el caso de Pfizer no terminan de explicar por qué, y en el caso de Johnson Johnson no aprueba el MAT la vacuna. Entonces nosotros tendríamos derecho a preguntar eso. Ahora, ¿vale la pena enroscarse con ese tipo de discusiones? Yo creo que no, vale la pena concentrarse mucho más en cómo vamos a hacer para salir, ahora que las vacunas están llegando y que por lo menos parece que podemos dejar detrás lo peor de esta crisis que estamos viendo, como decía, sanitaria, económica y social. Y sin embargo, el jefe de gabinete elige un tono que no corresponde y ni siquiera abordar aquellas cuestiones que preocupan. Habla del presidente. Yo creo que además tiene la tendencia Cafiero, cada vez que va al El Senado. Senado, en lugar de sentirse que está no rindiendo examen, respondiendo preguntas de los senadores, sentirse que está rindiendo examen ante Cristina, y entonces elige ese tono y a veces hasta mira para atrás. Hoy no estaba Cristina, pero a veces mira para atrás como para ver si logra o si está en el ánimo y en el registro discursivo correcto. Pero además dicen un montón de inexactitudes que no contribuyen a encontrar la solución al resto de las cosas que tenemos pendientes. En primer lugar, quiero remarcar algunas cosas. Cafiero se la pasó diciendo que es el presidente el que consigue vacunas y se las da a las provincias, igual que los respiradores. No es el presidente, es el Estado Nacional. Entonces ahí ya me parece que tenemos otra vez una confusión casi patrimonialista acerca de qué es lo que representa el Estado. Se consiguen las vacunas con los tributos que pagan los argentinos, ¿no? En segundo lugar, esto de si se hace política con las vacunas. La verdad que yo lo único que veo haciendo política con las vacunas, puede ser que hay discusiones sobre Pfizer, preguntas, sin respuesta, idas y vueltas, pero yo cada vez que veo a alguien que se saca una foto con una vacuna, que van a recibir, el propio Cafiero lo hizo, las vacunas al aeropuerto, Kicillof entrega en la provincia de Buenos Aires un folleto con una alocución de él o con un escrito de él cada vez que da una vacuna. Me parece que eso es hacer política con las vacunas, igual que los vacunatorios en lugares en lugares físicos de De partidos o de partidos. agrupaciones ¿Te, políticas. te parece que La las verdad que vacunas se convirtieron en un botín digamos, del lado que se lo mire, ¿no? Pero en una especie de botín simbólico de la campaña electoral que todavía no empezó? No, yo creo que el gobierno interpreta, y con buena justificación, que parte del humor electoral va a depender de cuál es el nivel y el Ujú. estadio de vacunación en la Argentina. Y la verdad que yo deseo que el nivel de vacunación en la Argentina sea altísimo y lo antes posible. El gobierno está mucho más nervioso con ese tema. En mi caso personal y muchos de nosotros lo que deseamos es que ocurra. Pero el Ujú. gobierno está nervioso porque claramente es distinto. Yo creo que el gobierno va a querer apelar a un discurso que es: recibimos una pandemia, que es el gobierno de Macri, que es algo que repiten, y después vino esta otra pandemia, pero ahora que conseguimos las vacunas y estamos vacunando 300.000 personas por día, todo esto va a quedar detrás. Y yo creo que en parte es cierto que el estado de ánimo, por lo menos por la gente que yo conozco que ha viajado a otro país donde el nivel de vacunación es más alto, que se nota una liberación, una pérdida de la angustia, a pesar de la mala situación en la que quedan los Ujú. países, y Argentina en este es un caso extremo en esto, pero se nota un cambio en el estado de ánimo. Yo creo que el gobierno quiere que eso pase, y la verdad que yo también quiero que eso pase. Después tendremos que discutir cómo es que sigue la Argentina, y ahí es donde me parece que el diagnóstico que tiene el gobierno de sí mismo muchas veces y de la épica que encaran no es correcto. Y creo que hoy el jefe de gabinete también dio manifestaciones de eso, ¿no? No sé, yo veo eslóganes repetidos. Ustedes me han escuchado un montón de veces hablar: los problemas de Argentina son estructurales, vienen de hace mucho, fueron Ujú. agravados en algunos casos, o también hay una herencia que dejó Ujú. problemas. Cometió este gobierno también errores y sobre eso vino la pandemia. Y Ujú. es ahí, en ese estado de ánimo más post pandemia, mirando los desafíos del futuro, que nosotros tenemos que abordarlo colectivamente. Ahora, es muy difícil abordarlo colectivamente si uno escucha permanentemente eslóganes o apelaciones épicas que no están sustentadas. No sé, hoy Cafiero hizo
como una radiografía de dónde viene la deuda. Por ahí tiene que mirar los números de su propio gobierno. La deuda en este gobierno creció 15.600 millones de dólares, de los cuales 27% están denominados además en dólares, y eso a pesar de la renegociación. Uno mira la deuda del Banco Central, el IC más PASES, a fines del 2019 eran 1,1 billones. ¿Sí? Hoy son 3,8 billones y la cuenta de intereses mensual pasó de 50.000 millones a 100.000 millones por mes. O hizo apelaciones a los 90 y el neoliberalismo. Sí. Y con todo respeto, me parece que es una falta de consideración para con un senador que fue Carlos Menem, que estaba en la bancada de ellos. O el propio Parrilli, que fue miembro informante de la privatización de YPF y de las AFJP, es decir, de la empresa más grande de la Argentina y del sistema previsional. Como fue funcionario el presidente Alberto Fernández. Entonces digo, me parece que hay que salir de eso, de un eslogan que repite algo y ver cuáles son los problemas con los que vamos a quedar y cómo los abordamos colectivamente. Y ahí, en este estado de ánimo, se transforma en algo más difícil encontrar resolución a los problemas. Yo creo que existen, pero hay que ver cuáles son los problemas, que si querés lo podemos enumerar, y por dónde pasa lo que no estamos abordando y podríamos hacer. Ahora está Lucía Salinas, periodista invitado hoy con nosotros, que te quiere hacer una pregunta. Está Daniel Scioli, lo vamos a entrevistar en un ratito. Hay mucho para hablar de la situación en Brasil, también con las vacunas, también con la Copa América y también con su posibilidad política acá. Pero te decía, lo estás viendo en pantalla, y a Scioli, te decía esto, Lucía Salinas te quiere hacer una pregunta. Lustó, ¿hay alguna explicación o alguna relación que pueda establecer sobre Argentina junto con Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son los países en América Latina que no llegaron a hacer un acuerdo con Pfizer? Y también un poco vinculado a todo esto, si te sorprende que finalmente el plan de vacunación haya quedado tan teñido de sospechas y judicializado también. Mira, con respecto a lo primero, no quiero hacer especulaciones. Yo lo que digo es, me parece que en el caso de Pfizer, donde Argentina está claro que tuvo oportunidades de adquirirlas y no las adquirió y sigue habiendo como ruido, sería bueno para todos, creo que para el propio gobierno, explicar claramente y tener un discurso único y mostrar las cosas. Después, como dije, creo que ha habido tratamientos distintos desde el punto de vista del gobierno a posibilidades de vacunas distintas. Vuelvo con lo de AstraZeneca, Sputnik y Johnson & Johnson. Entonces, creo que lo más importante es ordenar esto a futuro, porque como dije, la posibilidad de conseguir vacunas a medida que el mundo produce más y tiene menos demanda, está. Pero también es cierto que hay muchos científicos que dicen que esto que vamos a tener necesidad de ir revacunando cada 9 meses, 12 meses, etc. Entonces creo que hay que resolver estos problemas lo antes posible. Para poder abordar, insisto, con más tranquilidad y un mejor estado de ánimo colectivo, habiendo dejado atrás lo peor de la pandemia y con la población de riesgo primero, pero después en general vacunada para que nos perdamos el temor y podamos hacer vida normal, particularmente desde el punto de vista social y económico, y empezar a abordar los desafíos que quedan. Que eso lo planteas recién antes de ir específicamente lo que crees que pasa por ahí. Hay un tema también con el juego de la política en Argentina. Recién hablamos mucho del gobierno, pero desde la oposición, cuando vos escuchás a lo mejor al Macri que fue a la mesa de Juana Viale o a Patricia Bullrich y a sus declaraciones, digamos que representan tu alianza de la oposición, ¿te sentís que ese es un camino que busca los consensos y busca encontrar la salida hacia adelante? Bueno, yo lo dije hace creo que 2 semanas en el Senado. Hice una autocrítica de algunas cosas de nuestro espacio y también marqué críticas al otro lado, porque básicamente lo que yo siento es que el gobierno transmite que lo que tuvo que hacer es enfrentar una pandemia y que la manejó exitosamente a pesar del boicot permanente de la oposición. Yo no creo eso, yo creo que el gobierno cometió muchos errores, de igual manera que creo que la herencia que recibió el gobierno no es fácil y que la pandemia en sí tampoco es sencilla, como se muestra en todos lados del mundo. Y dije además que el desempeño económico del gobierno del presidente Macri estuvo muy lejos de las expectativas y muy lejos de ser bueno. También dije que hay respuestas o reacciones de nuestro espacio que a veces, en mi opinión, son un poco intempestivas. Mencioné algunas en su momento con la vacuna rusa.
o cuando en una manifestación producto del vacunatorio VIP en la Plaza de Mayo había bolsas mortuorias. Yo discrepo con todas esas cosas. Pero también me parece que hace falta una autocrítica del otro lado. Yo no veo esa autocrítica. Insisto, veo eslóganes y veo hasta la utilización. Hoy para mí Cafiero, además de las cosas que dijo, le faltó decoro y decencia. Tuvo el mal gusto de hacer referencia a la entrevista del senador Esteban Bullrich. Sí. Y lo hizo para sacar a colación que había hablado con Cristina. Y diciendo que ese era el estado de ánimo mientras agredía. Me parece que olvidó que la parte más importante de la entrevista de Esteban es el reconocimiento de que el gobierno de Cambiemos no pidió ayuda cuando la necesitaba y que este gobierno tampoco, y que si no tenemos más humildad y somos capaces de contribuir colectivamente y de pedir ayuda cada uno al otro lado para emprender lo que falta en la Argentina, va a ser muy difícil conseguir los objetivos que nos proponemos. Hablamos mucho de estos puntos de consenso, de los puntos de salida, de cómo mirar para adelante, y a veces es difícil volverlo algo contundente, concreto, que se pueda mirar. La economía es un mundo, ahora te voy a preguntar algo, pero la educación. En este momento, finalmente, frente al debate sobre las clases, hay distintos escenarios. Usemos ciudad y provincia solo para esta conversación. ¿Qué sentís vos a esta hora de la relación entre la pandemia, la evolución de la segunda ola y el estado de situación de las clases, y qué nos va a dejar eso y cómo vamos a salir de eso? A ver, en primer lugar, vayamos a ver qué es lo que tenía Argentina para hacer frente a la pandemia desde el punto de vista educativo, cuando tuvo que enfrentarla. Entonces, ¿tiene Argentina priorizados cuáles son los contenidos fundamentales que tienen que aprender los chicos? Es decir, hay una síntesis de cuál es el núcleo de lo que hay que aprender, porque tenemos una suerte de programitis que le vamos agregando temas y temas y temas, pero ¿sabemos cuál es lo principal? ¿Esa discusión está? No. Segundo, ¿desarrollamos distintas maneras de distribuir y ayudar a los docentes a utilizar esos contenidos o a enseñar esos contenidos y a que los chicos los aprendan? Por ejemplo, que estuvieran preparados para distribuirse virtualmente. Piensen ustedes en Uruguay el Plan Ceibal. Sí. En Uruguay el Plan Ceibal no es solamente las computadoras, todo el contenido curricular lo tienen los docentes online. Pero, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires... y los chicos también. Justo te dice esa conversación. En la ciudad de Buenos Aires, antes de la pandemia, ya hace varios años, pero se levantó el plan Sarmiento, lo estoy diciendo de memoria que se llamaba, pero que básicamente lo que garantizaba era el reparto de computadoras en los chicos. Y no se reemplazó en este tiempo, y menos en este año de pandemia, a lo mejor por un esquema más eficaz, pero lo cierto es que en la ciudad y en provincia también, pero hay mucha desprotección en relación al acceso. No solo no está el contenido, tampoco el acceso a la computadora, digamos, no está ese plan integral y estamos medio los chicos desnudos frente a esa situación que no se resuelve. Entonces, yo coincido con lo siguiente, que es ninguna de las cosas que Argentina debería tener, por eso las mencionaba, en mi opinión, priorizar contenidos para atacarlos como corresponden, tener plataformas distintas para que esos contenidos puedan ser enseñados y aprendidos, las dos cosas. Y tercero, formar a los docentes con esos instrumentos. Ninguna de esas tres cosas hace rato que Argentina las aborda bien colectivamente. Y paradójicamente, ¿sí? No ha habido, a pesar de la degradación de la educación, una movilización lo suficientemente importante desde el punto de vista social que visibilizara eso. Y hoy está ocurriendo. Entonces ahí tenemos una oportunidad. La oportunidad de discutir a partir de ahora cómo hacemos estas cosas. Yo no creo, sinceramente, que se trata de repartir computadoras. Como decía, el plan Ceibal no es repartir computadoras. El otro día tuve un Zoom con una de las responsables del plan. Esa es la parte menos importante, porque de hecho la tecnología de las computadoras queda vieja, muy rápido. No, se rompen y es un lío mantener un sistema de reparación. Sí, pero lo más importante ahora, es cierto que hay una desigualdad muy grande dentro del sistema educativo, sí, de acceso a la tecnología, sí, que esto lo visibilizó aún más, sí, que lo tenemos que corregir, disminuir y eliminar, sí. Pero como decía, en Uruguay el plan implica que los docentes tienen toda su currícula del año, clase por clase online, y los chicos tienen todos los materiales de estudio online. Y aún así, me contaba esta especialista,
que cuando trabaja en campo, solamente el 20% de los docentes utilizan eso a fondo. Entonces, un país que se preparó mejor pudo resolver mejor eso. Argentina hace rato que esa discusión de cómo un Estado que tiene cada vez más plata brinda mejores bienes y servicios a sus ciudadanos, esa discusión no se da. No solamente no se da, sino que muchas veces caminamos en sentido contrario. Yo creo que el Ministerio de Educación Nacional debería abocarse a esas cosas, sintetizar cuál es la currícula, convocando expertos, viendo cuáles son los mecanismos de distribución alternativa que tiene para llegar mejor, más rápido, que los chicos aprendan con más velocidad esos contenidos y formar a los docentes homogéneamente para que se pueda impartir la misma calidad de educación en cualquier lugar de la Argentina, independientemente de donde uno nace. Ahora, cuando uno mira qué es lo que está pasando, eso no está ocurriendo y esa discusión ni empieza. Y mientras tanto vemos gastos como que, bueno, hoy se jugó la eliminatoria de Argentina en un estadio en Santiago del Estero, Sí. que ojalá Santiago del Estero tuviera un nivel de desarrollo, los santiagueños tuvieran el acceso a bienes y servicios públicos tales que el siguiente paso es hacer un estadio. Pero hoy no es ese el nivel. De la misma manera que en un momento se hablaba de la Copa América, de organizar la Copa América, o que el gobernador Kicillof está diciendo que va a hacer mini gobernaciones. Entonces, la plata que se le sacó a la ciudad de Buenos Aires termina, en lugar de mejorar los bienes y servicios públicos, la seguridad, terminan a hacer edificios de mini gobernaciones por todas las provincias. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión mucho más importante De prioridades. de prioridades, porque en la situación en la Argentina, ayer discutimos un aumento de la presión tributaria para las empresas, ¿sí? Para el aparato productivo. Ahora, la Argentina tiene este dilema que tiene que abordar, que es que tiene un nivel de presión tributaria muy alta. Con ese nivel de presión tributaria el Estado tiene mucha plata, generalmente no le alcanza y tiene déficit, ¿sí? Y entonces emite o se endeuda, y con toda esa plata en el Estado, con toda esa plata que es más del doble por habitante de lo que había antes, tenemos más del doble de pobreza de lo que había antes. Sí. Entonces la pregunta es, solamente volcando más plata al Estado, a este Estado, ¿vamos a bajar la pobreza 7 de cada 10 chicos en el conurbano? La respuesta es no. No. Entonces es con otro Estado. Y por otro lado, con esta presión tributaria, ¿las empresas pueden generar puestos de trabajo en cantidad y en calidad necesarios para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza? La respuesta es no. Entonces hay que reimaginar el Estado. Recién hablábamos de un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? En la educación, la pandemia nos reveló el estado de nuestro Estado. Exacto. Deberíamos estar todos preocupados para ver cómo eso se va modificando. En lugar de eso, yo veo gastos que son innecesarios, desde la reforma judicial, que va a costar decenas de miles de millones de pesos, o el otro día, esto de la Casa Patria Grande, esa, que es, otra vez, un espacio es para la juventud, para la vinculación cultural con otros países de Latinoamérica. Bueno, hay otros ámbitos en el Estado para hacer eso. Entonces me parece que hay una discusión de cómo, no cómo tenemos menos Estado, cómo tenemos un Estado que por cada peso que recibe le brinda mucho más al ciudadano. Esa es la discusión. Y ahí me parece que no vale la pena entrar en chicanas, me parece que no vale la pena hacer relatos épicos. Uno no puede decir livianamente, nosotros nos preocupamos por sostener la mesa de los argentinos y no poder mirar los números y ver que la canasta básica alimentaria subió 70% y el salario promedio subió 50%. Entonces uno no puede repetir eslóganes y consignas que a ustedes no les preocupa esto y a nosotros sí, y no mirar los números. Y me parece que en el pasado de la Argentina hay tanto buenos ejemplos como malos ejemplos en todos los gobiernos. Y a mí no me gusta aquel que no ve nada crítico en su propio pasado del propio espacio político, pero tampoco el que no ve nada crítico ni el que no ve nada bueno. Nada bueno. Todos los gobiernos algo bueno han tenido. Yo no veo, por ejemplo, ahí, no sé si Daniel está en el estudio o no, pero yo no lo veo a Daniel. Daniel, de cada uno de los lugares donde estuvo, rescatará las cosas buenas y sabrá cuáles son las cosas que no funcionaron. Pero no lo veo diciendo cosas malas de gobiernos que han